Jack Miller no tenía intención de mirar dos veces. Había cruzado ese patio 1000 veces sin inmutarse. A través de años de sequía, a través de malas cosechas, a través del tipo de silencio que se instala en los huesos de un hombre y se queda allí. Pero esa noche, cuando abrió la puerta del granero y levantó su linterna, lo que vio lo dejó helado. Una mujer yacía de lado en la paja. Tenía los brazos apretados alrededor de tres niños pequeños. Su rostro estaba pálido como una piedra de arroyo. No estaba dormida. Apenas respiraba. Si esta historia ya te ha llegado al corazón, suscríbete al canal ahora mismo. Deja el nombre de tu ciudad en los comentarios para que pueda ver hasta dónde ha viajado esta historia. Y no te atrevas a irte antes del final. El verano de 1878 cayó sobre Calla Ridge como un castigo. 3 meses sin lluvia. El lecho del arroyo detrás de la propiedad de Jack Miller se había agrietado como cuero viejo, y la poca hierba que sobrevivía junto a la cerca se había vuelto del color de la ceniza. Su ganado estaba flaco. El nivel de su pozo bajaba cada día, y cada mañana se despertaba con un cielo tan blanco y ardiente que parecía menos la luz del día y más como si el mundo se estuviera quemando lentamente desde fuera hacia adentro. Jack no tenía vecinos lo suficientemente cerca como para molestarlo. Así le gustaba. Tenía 34 años y había vivido solo en este terreno de 40 acres a las afueras de Calla Ridge durante casi 6 años. La gente del pueblo conocía su nombre como conocían los nombres de los lugares de referencia. La vieja iglesia, el molino roto, la finca de los Miller en la carretera Hartwell. Sabías que estaba allí. No te desviabas de tu camino para visitarlo. Él se había encargado de que fuera fácil. La noche que la encontró, volvía de la línea de la cerca lejana. Dos de sus postes se habían partido por completo por el calor. Estaba sudoroso, de mal humor, y llevaba un rollo de alambre sobre un hombro. Fue entonces cuando notó que la puerta del granero estaba entreabierta. Él no la había dejado así. Jack dejó el rollo de alambre en el suelo. Se quedó quieto un momento, escuchando. Nada se movía. Las cigarras chillaban en los matorrales oscuros más allá de la cerca. Como lo hacían cada noche de julio, lo suficientemente fuerte como para ahogar los pensamientos. El aire olía a tierra cocida y a algo ligeramente dulce. Heno que se había calentado con el calor del día. Cogió la linterna del gancho del porche y caminó hacia el granero. Abrió la puerta con una mano, mientras sostenía la linterna con la otra. La vio. Una mujer de lado en el establo del fondo. Estaba acurrucada en la esquina donde la paja era más espesa. Tres niños se apretaban contra ella como pequeños animales buscando calor, incluso en el calor sofocante del verano. La mayor, una niña de quizás 8 o 9 años, tenía la cabeza en el hombro de la mujer. Estaba completamente despierta, observando a Jack con ojos que no parpadeaban. La mujer no se movía. Jack se acercó. La luz de la linterna iluminó su rostro. Tenía los labios agrietados. Sus mejillas estaban sonrojadas de esa manera particular que no tenía nada que ver con el color y todo que ver con la fiebre. Un brazo cubría a los dos niños más pequeños, abrazándolos incluso en su inconsciencia. «Oiga». La voz de Jack sonó más áspera de lo que pretendía. «Oiga, despierte». Nada. La niña, la mayor, se incorporó lentamente. Tenía el pelo oscuro pegado a las sienes, y una expresión en su rostro que pertenecía a alguien mucho mayor. «Está enferma», dijo la niña. «Ha estado enferma desde ayer». «¿Quiénes son ustedes?» «Me llamo Sarah». La niña lo dijo sin inmutarse. «Él es James, ella es Beth y él es Tommy», señaló a cada uno por turno. Un niño de unos 6 años que miraba a Jack con la mandíbula apretada, una niña pequeña acurrucada junto a la mujer enferma, y un niño pequeño de apenas 3 años que dormía con la boca abierta y un puño agarrando la camisa de la mujer. «Y ella», dijo Jack, «es Lily, ella nos cuida». Jack se agachó. Presionó 2 dedos en el cuello de Lily. Su pulso estaba allí, débil, rápido, irregular. Su piel ardía. ¿Cuánto tiempo lleva así? Desde la tarde. Caminamos mucho. Sarah dudó. No pensábamos que viviera nadie aquí. Solo necesitábamos un lugar donde parar. ¿De dónde vienen caminando? Millhaven.
Jack levantó la vista. Millhaven estaba a 11 millas al este. 11 millas a pie en julio, con 3 niños pequeños y una mujer que ya tenía fiebre. Se puso de pie y los miró a todos. Las ojeras oscuras bajo los ojos de Sarah. La forma en que James agarraba la manga del vestido de la mujer enferma. La pequeña Beth, que no había dicho ni una palabra y lo miraba con enormes ojos marrones. Miró a Tommy, el más pequeño. Los labios del niño parecían secos. ¿Alguno de ellos tiene agua?, preguntó. Sarah negó con la cabeza. Jack se dio la vuelta y volvió a la casa. Regresó 3 minutos después con una cantimplora, un paño húmedo y la mandíbula apretada. Tragos pequeños, dijo. Todos ustedes, no dejen que beban demasiado rápido. Se arrodilló junto a Lily y le puso el paño húmedo en la frente. Ella se movió con el contacto frío, apenas. Un ligero movimiento de cabeza, una inspiración brusca. ¿Puede oírme?, dijo él. Ella abrió los ojos. No del todo, solo lo suficiente. Eran ojos oscuros, casi negros a la luz de la linterna. E incluso medio consciente, tenían una cualidad especial. Concentrados, luchando por estar presentes. Lo miró como si intentara ubicarlo en alguna historia que ya había empezado a contarse a sí misma. Los niños, dijo ella. Su voz era apenas un sonido. Están aquí mismo, están bebiendo agua. Sus ojos pasaron de él, los encontraron, y algo en su rostro se relajó una fracción. El puño que no sabía que estaba apretando. No. Se detuvo, tragó saliva con dificultad. No los envíe a ninguna parte, por favor. No voy a enviar a nadie a ninguna parte esta noche, dijo Jack. ¿Puede sentarse? Lo intentó. Llegó a la mitad antes de que sus brazos cedieran. Jack la sujetó sin pensar, con una mano en su espalda para estabilizarla. Sintió el calor que irradiaba de ella como una estufa. Tiene un golpe de calor, dijo él, quizás algo peor. Lo sé. No sonaba avergonzada. Sonaba como una mujer que ya había evaluado la situación y estaba considerando sus opciones. Intenté descansar antes de que anocheciera. Pensé que tenía más tiempo. Más tiempo antes de que. Ella lo miró fijamente, antes de no poder seguir adelante. Jack se sentó sobre sus talones. Miró a esta mujer, sus labios agrietados, sus ojos brillantes por la fiebre, su absoluta negativa a parecer otra cosa que no fuera serena. Y sintió que algo se movía en su pecho, algo que no le agradó especialmente. Se puso de pie. Traeré el catre del cuarto de arreos. No va a dormir en la paja. No necesitamos caridad. No he ofrecido ninguna. Su voz era plana. Ofrecí un catre. Puede rechazarlo si quiere, pero será mucho menos útil para esos niños mañana si duermen en el suelo esta noche. Un momento de silencio. Gracias, dijo ella en voz baja. Trajo el catre. Trajo una segunda cantimplora y un cuenco de agua y tiras de tela para sus muñecas y su frente. Se movía con la eficiencia particular de un hombre que había pasado años haciéndolo todo solo y había aprendido a hacer que cada movimiento contara. No habló mientras trabajaba, y ella no intentó llenar el silencio. Los niños lo observaban. James, especialmente el niño de 6 años, seguía cada movimiento de Jack. Tenía la expresión de alguien que había aprendido a no confiar rápidamente y no iba a empezar a hacerlo ahora. Jack lo notó cuando le entregó al niño un trozo de pan de maíz. Era de la media hogaza que había traído de la casa. James no lo tomó de inmediato. «Anda», dijo Jack. «¿Por qué?», dijo James. Jack lo miró. «Porque caminaste 11 millas en julio y no has comido». James pensó en ello. Tomó el pan de maíz. James. La voz de Lily, débil pero aguda. «¿Qué se dice?». El niño miró a Jack con una expresión que no era del todo gratitud ni del todo desafío. Era algo intermedio. La mirada de un niño que entendía que el mundo, en su mayoría, te daba cosas con un costo asociado. «Gracias, señor», dijo. «De nada», dijo Jack. Repartió el resto del pan de maíz. Medio trozo para Beth, un trozo blando desmenuzado para Tommy, un trozo entero para Sarah, que lo comió con silenciosa desesperación y fingió que no se moría de hambre. Él también se dio cuenta de eso. Cuando volvió a mirar a Lily, ella lo estaba observando.
¿Tiene hijos? Preguntó ella. No. ¿Una esposa? Algo cruzó su rostro. No. Ella no insistió. Solo asintió como si hubiera archivado la información y cerró los ojos. Jack se sentó en un cubo volcado cerca de la puerta del granero. No había planeado quedarse. Tenía la intención de ver cómo estaban una vez más y entrar a la casa. Dormir un poco y decidir por la mañana qué hacer con todo esto. Pero algo le impidió moverse. Quizás fue la forma en que Tommy se acurrucó de nuevo en los brazos de Lily en el momento en que ella se recostó, con esa certeza animal de que este era el lugar correcto. Quizás fue que el sonido de la respiración de Sarah, que se calmaba mientras finalmente se dormía. Quizás fue James que se había colocado deliberadamente entre la mujer dormida y la puerta del granero. Pequeño y serio, montando guardia como nadie de su edad debería tener que hacerlo. Jack miró al niño. «Puedes dormir», dijo en voz baja. «Estoy bien», dijo James. «Lo sé. No me voy a ninguna parte». James le sostuvo la mirada durante un largo momento, poniéndolo a prueba. Luego se tumbó lentamente en la paja junto a Bev y cerró los ojos sin decir una palabra más. Jack se quedó. Las cigarras continuaron. El calor se filtraba por las rendijas de las paredes del granero, denso y cercano. Traía el olor a hierba seca y a algo que florecía de noche y que no podía nombrar. Se sentó con los codos en las rodillas y escuchó respirar a 5 personas, e intentó no pensar en lo que iba a hacer cuando llegara la mañana. Se despertó antes que los niños. No había tenido la intención de dormir. Simplemente había echado la cabeza hacia atrás contra la pared del granero y había cerrado los ojos por un momento. Y lo siguiente que supo fue que la primera luz gris entraba por las rendijas de las tablas, y el gallo que no era suyo cantaba en algún lugar del camino. Primero fue a ver a Lily. Su fiebre había bajado durante la noche. Podía decirlo por la humedad en sus sienes, por la forma en que su color había cambiado de ese rubor peligroso a algo más humano. Dormía profundamente, con una mano todavía apoyada en la pequeña espalda de Tommy. Jack fue a la casa, encendió la estufa, puso agua a calentar, reunió lo que tenía. Unos frijoles de la noche anterior, galletas secas, un frasco de duraznos en conserva que había comprado en la tienda de Yancy hacía 3 semanas y no había abierto. Se movía por la cocina como siempre, en silencio, con determinación, sin permitirse pensar demasiado en el futuro. Estaba junto a la estufa cuando oyó la puerta del granero. Sarah apareció en el umbral de su cocina. Se había lavado la cara en alguna parte, probablemente en el abrevadero, y llevaba el pelo recogido pulcramente, aunque el vestido que llevaba estaba descolorido y remendado en 3 lugares que podía ver sin esforzarse. Se quedó en el umbral y no entró sin que se lo pidieran. «¿Necesitas algo?», dijo Jack sin volverse. Quería preguntar si había algo que pudiera hacer para ayudar. Él se volvió entonces, la miró. 9 años, había pensado la noche anterior, de pie en el umbral de la cocina de un extraño, preguntando si podía ser útil. «¿Sabes poner la mesa?», preguntó. «Sí, señor. Los platos están en el segundo armario, los vasos en el estante sobre la palangana». Ella entró en la cocina sin ceremonias e hizo exactamente lo que él describió. Localizó las cosas en silencio y las colocó con un cuidado que decía que entendía que no eran sus cosas y las trataba en consecuencia. «¿Cuánto tiempo ha estado enferma?», preguntó Jack. «Antes de ayer se detuvo con un vaso en la mano. Unos días. No nos lo dijo. Seguía diciendo que estaba bien». Una pausa. «Siempre dice que está bien». «¿Y los niños? ¿Cuánto tiempo llevan viajando?». 11 días. Jack se apartó de la estufa. 11 días. Nos fuimos de Mill Haven después de los Henderson. Se detuvo, dejó el vaso con cuidado. Después de que nuestra situación cambiara. Él no preguntó qué significaba eso. Tenía la sensación de que lo sabía. ¿A dónde se dirigían? Lily dijo que había trabajo en Calla Ridge, en la casa Tanner. Oyó que buscaban una ama de llaves. Jack volvió a la estufa. La casa Tanner. Clara Tanner era una viuda de unos 60 años que dirigía el mayor negocio de productos secos de 3 condados. Y era conocida en todo Calla Ridge por 2 cosas: su agudo sentido de los negocios y su total intolerancia a todo lo que consideraba desorden. Una mujer que llegara con 4 niños a cuestas.
Uno de ellos un niño pequeño y otro apenas recuperado de un golpe de calor, no encontraría una cálida bienvenida en la casa Tanner. Jack lo sabía sin necesidad de pensarlo 2 veces. No lo dijo en voz alta. Lily apareció en el umbral 20 minutos después, moviéndose con cuidado. Apoyó una mano brevemente en el marco de la puerta para mantener el equilibrio antes de soltarla. Se había arreglado el vestido y recogido el pelo. A primera vista parecía una mujer que estaba perfectamente bien. A segunda vista, la ligera deliberación de cada paso, la forma en que medía su respiración, parecía una mujer que había decidido que iba a parecer perfectamente bien, y estaba pagando por esa decisión con cada músculo de su cuerpo. Debería estar sentada, dijo Jack. He estado acostada toda la noche. Miró la mesa, los platos que Sarah había puesto, las galleras, el frasco abierto de duraznos. Algo se movió en su rostro. Se lo tragó. Señor Miller. Jack Miller, señor Miller. Lo miró directamente a los ojos. Me disculpo por la imposición. Estaremos fuera de su granero en 1 hora. Siéntese, dijo él. Aprecio, señora. Se detuvo. ¿Cuál es su nombre? Lily Crane. Señora Crane, tuvo un golpe de calor lo suficientemente grave como para perder el conocimiento a 11 millas de cualquier lugar en pleno julio. No va a caminar a ninguna parte en 1 hora. Puso un vaso de agua en la mesa frente a la silla más cercana. Siéntese. Ella miró la silla, lo miró a él. Podía verla procesándolo. Las opciones, los costos, la aritmética particular de una mujer que había aprendido a calcular la dependencia como otras personas calculan las deudas. Se sentó. Gracias, dijo con una precisión que hacía que las palabras significaran exactamente lo que decían y nada más. Los niños entraron de uno en uno y de dos en dos. Beth primero, de la mano de Sarah, luego James y después Tommy, que llegó el último porque aparentemente había pasado varios minutos sentado en la paja hablando con el viejo caballo de Jack a través de la cerca del establo y había tenido que ser recuperado. Se sentaron alrededor de la mesa con esa quietud particular de los niños que han aprendido que los espacios de otras personas requieren un comportamiento cuidadoso. Jack puso la comida en la mesa y se sentó al final de ella y los vio comer. James todavía lo observaba. Beth aparentemente había decidido que no era una amenaza, porque ahora estudiaba el patrón en el borde de su vaso con intenso interés. Tommy comió 3 galletas y una porción significativa de los duraznos y se quedó medio dormido en su silla con la cara pegajosa. Lily comía lentamente, con cuidado, como alguien que redescubre el concepto. Nadie habló mucho. Cuando terminaron de comer, Sarah se levantó y comenzó a recoger los platos sin que se lo pidieran. James ayudó. Lily los observaba a ambos con una expresión que Jack no podía descifrar del todo. Algo entre el orgullo y una pena que no tenía a dónde ir. La casa Tanner, dijo Jack. Lily levantó la vista. Va allí por trabajo. Ese es el plan. Clara Tanner es... Eligió la palabra con cierta consideración. Ella dirige una casa muy estricta. Lily lo miró por un momento. ¿Me está diciendo que no nos aceptará? Él no respondió, lo que fue su propia clase de respuesta. Ella asintió una vez. No parecía sorprendida, solo recalculando, como la noche anterior, cuando le dijo que no podía dormir en el suelo. Ya pasando a la siguiente opción, antes de que la primera se hubiera cerrado por completo. No era un gesto de desamparo. Era todo lo contrario. Era una mujer que había aprendido que el mundo rara vez ofrecía un camino claro y se había vuelto muy buena encontrando los bordes. Entonces encontraré otra cosa, dijo ella. En Calla Ridge o en el siguiente pueblo. El siguiente pueblo es Redfield, a 30 millas. Ella le sostuvo la mirada. Entonces encontraré algo en Calla Ridge. James dejó el último vaso en el aparador y se dio la vuelta. Ella siempre encuentra algo, dijo. No era una fanfarronada, era solo un hecho, dicho con la certeza plana de alguien que lo había visto demostrado suficientes veces como para creerlo por completo. Jack miró al niño, luego a Lily y luego, en contra de su buen juicio, a la ventana, al cielo blanco y ardiente de afuera, la tierra agrietada, la línea de la cerca que necesitaba 3 horas más de trabajo.
Pensó en el silencio, en 6 años de silencio, en cómo se había sentido esta cocina esa mañana con 5 personas en ella, ruidosa con pequeños sonidos, abarrotada de pequeñas presencias, todo ligeramente fuera de su cuidadoso orden. No lo había echado de menos. Se lo dijo a sí mismo claramente. Pueden quedarse, dijo, hasta que estés lo suficientemente bien como para irte. Lily no dijo nada por un momento. Eso es generoso, es práctico. Si te desmayas de nuevo en ese camino, esos niños se quedarán solos. Se levantó y llevó su vaso a la palangana. Hay una habitación en la parte de atrás de la casa. Es pequeña, la uso como almacén, pero hay espacio. Los niños pueden dormir en el granero. De todos modos, es más fresco que adentro por la noche. Despejaré el catre para ti. Ya se dirigía hacia la puerta trasera. Había dicho lo que iba a decir y no quería especialmente que le dieran las gracias por ello. Ya había tenido suficiente de eso esa mañana. Señor Miller, él se detuvo. La voz de Lily, firme, clara, con algo que no era exactamente gratitud. Algo más cuidadoso que eso. Nos ganaremos el sustento, dijo. Cada día que estemos aquí. Él la miró una vez, la postura de sus hombros, la forma en que James estaba de pie justo detrás de ella, no exactamente a su lado, pero lo suficientemente cerca como para ser contado. Sé que lo harán, dijo Jack. Salió a arreglar la cerca. La cerca no se arregló en un día, y tampoco Lily Crane. Jack regresó esa tarde y encontró la habitación trasera despejada. No parcialmente, no a medias, sino por completo. Las cajas de semillas rotas que había apilado contra la pared habían desaparecido. El viejo arnés que había tirado en la esquina hacía 6 meses y había olvidado estaba colgado de un gancho en el granero. El suelo había sido barrido. Había una manta doblada en el catre que no reconoció, lo que significaba que ella había encontrado el baúl de cedro al pie del armario del pasillo y había tomado la iniciativa de abrirlo. La habitación todavía olía a polvo y desuso, pero ya no parecía un lugar donde las cosas iban a ser abandonadas. Se quedó en el umbral por un momento. Dije que podían quedarse, le dijo a la habitación vacía. No dije que tuvieras que volver a tener fiebre trabajando. La voz de Lily vino de la cocina. Estoy bien. Dijiste eso antes y terminaste inconsciente en mi granero. Ella apareció en el pasillo secándose las manos con un paño. Se veía mejor que esa mañana. El color de la fiebre había desaparecido, reemplazado por algo que podría haber sido salud real o pura determinación. Con ella, Jack empezaba a pensar que a menudo era difícil notar la diferencia. Los niños ayudaron, dijo ella. Incluso Tommy cargó cosas. Bueno, una pausa. Cargó una cosa. La dejó caer 2 veces, pero lo intentó. Jack la miró. ¿Cómo está tu cabeza? ¿Clara? ¿Mareada? No desde esta tarde. ¿Ha comido, señor Miller? Su voz era paciente pero firme. La forma en que se habla a alguien que hace la misma pregunta desde diferentes ángulos, esperando una respuesta diferente. Estoy de pie frente a usted. No me tambaleo. Mis ojos están enfocados. Estoy bien. Él la miró por un momento, más de lo estrictamente necesario. Hay frijoles sobrantes en la estufa, dijo, y pasó junto a ella hacia la cocina. Ella los siguió, y ninguno de los dos mencionó que ella ya había encontrado los frijoles y los había recalentado. Los niños comieron de nuevo. Tommy apenas, porque aparentemente había encontrado los duraznos en conserva en algún momento de la tarde y había hecho un trabajo exhaustivo. Y después, Sarah y James lavaron los platos con una competencia silenciosa que Jack comenzaba a reconocer como su modo predeterminado. Eran niños que habían aprendido temprano que la forma más fácil de que se les permitiera quedarse en algún lugar era ser útiles. No le gustaba pensar en cómo habían aprendido eso. Beth se sentó a su lado en la mesa sin pedir permiso ni ofrecer explicación, lo que lo sorprendió al principio. No dijo nada. Simplemente se sentó allí, con sus pequeñas manos planas sobre la mesa, y lo observó beber su café con la atención serena de un gato decidiendo si valía la pena confiar en alguien o no. Ella hace eso, dijo James desde la palangana sin levantar la vista. Elige a alguien y simplemente lo observa. No significa nada. No, dijo Lily, no significa nada. Jack miró a Beth.
Beth le devolvió la mirada. Tuvo la clara e incómoda sensación de que ella estaba llegando a conclusiones. De acuerdo, dijo él. Beth asintió solemnemente, como si él hubiera confirmado algo. Los siguientes 3 días tomaron una forma que Jack no había planeado y no podía explicar del todo. Se levantaba antes que el resto de la casa, salía a ver el ganado y volvía a una cocina que ya tenía el café hecho. Esa era Lily, que aparentemente dormía menos que cualquier persona que hubiera conocido. Los niños se despertaban por etapas. Tommy siempre era el último y siempre estaba confundido sobre dónde estaba durante aproximadamente 45 segundos antes de recordar y volverse alegre con una velocidad que a Jack le parecía un poco alarmante. James era el primero en levantarse después de Lily, y generalmente ya había encontrado algo con qué ocuparse para cuando Jack entraba de las tareas de la mañana. Una tabla rota en el porche que decidió que necesitaba atención. Un cubo que había notado que tenía una asa suelta. Pequeñas reparaciones emprendidas con una concentración demasiado intensa para un niño de 6 años y casi dolorosa de ver. Jack le enseñó a clavar un clavo correctamente. En la segunda mañana, no lo había planeado. Simplemente había visto al niño hacerlo mal, y las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. James lo miró con esa expresión calculadora. Luego se hizo a un lado y observó a Jack demostrarlo. Y luego lo intentó él mismo. Lo consiguió al segundo intento. Ahí está, dijo Jack. James miró el clavo, luego el martillo, luego a Jack. Mi padre solía decir que se podía conocer el carácter de un hombre por cómo sostenía un martillo. Jack guardó silencio por un momento. Tu padre parece un hombre inteligente. Lo era. James volvió al trabajo. Murió el invierno pasado. Jack se agachó a su lado, mantuvo la voz serena. Lo siento, Lily dice que está en un buen lugar. ¿Le crees? James consideró esto con una seriedad de la que ningún niño de 6 años debería haber sido capaz, y la mayoría de los adultos no lo eran. La mayor parte del tiempo, dijo, algunos días es más difícil. Jack asintió. No ofreció nada más y James no se lo pidió. Siguieron trabajando. Fue esa tarde, volviendo de la línea de la cerca del este, que Jack oyó voces desde dentro de la casa y ralentizó su paso sin querer. La voz de Lily, baja y urgente, y otra voz, de un hombre. Abrió la puerta principal. El hombre que estaba en su cocina era Roy Decker, que dirigía una modesta explotación ganadera a 2 millas al norte, y que durante años se había acostumbrado a aparecer donde no se le necesitaba estrictamente. Era ancho de hombros, con el sombrero en la mano, y sonreía con la sonrisa particular de alguien que había venido preparado para ser encantador. Y estaba un poco molesto porque no estaba funcionando. Lily estaba al otro lado de la mesa de la cocina, sin acobardarse. Eso fue lo primero que Jack notó. Estaba de pie, recta, con los brazos a los lados, observando a Decker como se observa algo que aún no se ha decidido si es seguro. Miller, Decker se volvió, la sonrisa cambiando. No te oí entrar. Vivo aquí, dijo Jack. Miró a Lily. ¿Todo bien? El señor Decker vino a presentarse, dijo Lily. Su voz era perfectamente nivelada. Ya se iba. Decker soltó una risa corta. Solo estaba siendo amable. Ella dijo que te ibas, dijo Jack. La sonrisa en el rostro de Decker no desapareció. Se reorganizó en algo más plano. Tienes una situación bastante curiosa aquí, Jack. Una mujer y 4 niños aparecen de la nada. Los acoges. No le dices a nadie en el pueblo. No hay mucha gente a la que tenga que rendir cuentas. Clara Tanner ha estado preguntando por una mujer que buscaba trabajo. Dijo que le había avisado que vendría y nunca apareció. Decker miró a Lily con una deliberación que hizo que Jack apretara la mandíbula. Parece que tus planes cambiaron. Eso es asunto mío, dijo Lily. Podría ser más que tuyo, dependiendo. Decker se puso el sombrero de nuevo. Es un pueblo pequeño, señora Crane. La gente habla. Una mujer viviendo en la propiedad de un soltero con 4 niños, sin marido a la vista. Esos niños necesitan cenar, dijo Jack. Caminó hacia la puerta y la abrió. Les diré que les diste las buenas noches. Decker lo miró durante un largo momento. Luego salió. Jack cerró la puerta.
Se volvió y encontró a Lily observándolo con una expresión que no pudo nombrar de inmediato. No alivio. Eso habría sido demasiado simple. Era algo más complicado, algo que reconocía lo que acababa de pasar sin querer darle más importancia de la que tenía. Hablará, dijo ella. Habla de todo. Siempre lo ha hecho. Te causará problemas. Deja que me preocupe por mis problemas. Jack se acercó a la estufa y levantó la tapa de la olla que ella había dejado allí. Hiciste la cena. Hice la cena. Huele a comida de verdad. Algo cambió en su rostro. No exactamente una sonrisa, más bien el recuerdo de una. Es solo estofado, cerdo salado y lo que quedaba en el sótano. James encontró algunas cebollas. ¿James las encontró o James decidió que el sótano necesitaba una investigación y las cebollas fueron una consecuencia? Esta vez fue una sonrisa real, breve, controlada, pero real. La segunda. Jack volvió a poner la tapa. Van a arreglar todo en esta propiedad que pueda estar roto y algunas cosas que no lo están. Lo sé. La sonrisa se desvaneció en algo más suave. Su padre era constructor. No sabe qué hacer con sus manos cuando están quietas. Jack la miró. ¿Hace cuánto tiempo los acogiste? Ella guardó silencio por un momento. 8 meses. Su madre era mi vecina. Se enfermó en noviembre. La misma fiebre que se llevó a su padre en octubre. Me pidió que los cuidara hasta que estuviera mejor. Las manos de Lily seguían a sus costados. No mejoró. La cocina estaba en silencio, excepto por el sonido del estofado asentándose en la olla. ¿Tenías tu propia familia?, preguntó Jack. ¿Un marido? Se fue 2 años antes de eso. Lo dijo sin especial acaloramiento, solo como un hecho. Dicho limpiamente. Así que cuando Margaret me lo pidió, no había nadie más a quien considerar. Es una carga pesada para asumir sola. Habría sido más pesado decir que no. Se dirigió al armario y comenzó a sacar cuencos. Llaman a los niños. La cena está lista. Los llamó, y si se quedó en la puerta un momento más de lo necesario, observando la forma en que Tommy se lanzó a las piernas de Lily en el segundo en que entró, y la forma en que la mano de ella cayó automáticamente sobre el pelo del niño, alisándolo sin pensar, no examinó el sentimiento que eso le produjo. Lo archivó en algún lugar que no tenía intención de abrir. El verdadero problema comenzó el 6.º día. Jack había ido a Caloridge a por provisiones. Harina, sal, aceite para lámparas, cosas que no podían esperar. Se había ido antes de que los niños estuvieran completamente despiertos y le dijo a Lily que volvería para el mediodía. Volvió a las 10 porque la tienda de Yancy era rápida y no tenía ningún deseo de quedarse en el mostrador de piensos haciendo conversación. Supo que algo andaba mal antes de atar su caballo. La puerta principal estaba más abierta de lo que la había dejado. Sarah estaba sentada en los escalones del porche con las rodillas levantadas y la cara entre las manos. Levantó la vista cuando lo oyó y su expresión se lo dijo todo y nada al mismo tiempo. ¿Dónde está Lily?, dijo. Adentro. El señor Pratt vino. Jack entró. Harlan Pratt era el agente de tierras del condado, un hombre delgado y preciso que usaba el mismo abrigo gris en todas las estaciones y guardaba sus registros con el cuidado de alguien que entendía que la desgracia de otros, debidamente documentada, era su propio tipo de activo. Estaba de pie en medio de la sala de estar de Jack, con un papel doblado en la mano y la expresión paciente de alguien que había dado malas noticias tantas veces que se había convertido en una habilidad profesional. Lily estaba frente a él. Le daba la espalda a Jack. Podía verlo en la postura de sus hombros. Se había quedado quieta, como lo hacía cuando estaba manejando algo. ¿Qué es esto?, dijo Jack. Pratt se volvió. Señor Miller, le estaba explicando a la señora Crane. Explícalo de nuevo. Pratt desdobló el papel con la precisión de alguien que se satisfacía con el papeleo. Los niños de este hogar, Sarah, James, Elizabeth y Thomas Holloway, son pupilos del condado de Millhaven, bajo las disposiciones del Estatuto de Indigencia, aprobado en 1876. La tutela informal de la señora Crane nunca fue formalizada legalmente. Le tendió el papel. Tengo una orden judicial para su regreso a la Junta de Huérfanos del Condado.
Serán evaluados para su colocación. El silencio que siguió tuvo una cualidad particular, del tipo que no está vacío, sino que está muy lleno de cosas que nadie dice. Su madre me pidió que los cuidara, dijo Lily. Su voz era controlada, pero apenas. Margaret Holloway me lo pidió directamente. Hubo testigos. Una petición en el lecho de muerte no es un instrumento legal, señora Crane. Es una promesa, dijo ella. Pratt tuvo la decencia de parecer brevemente incómodo. Luego, la expresión profesional se reafirmó. Lo entiendo, pero la ley es... ¿La ley de quién? Dijo Jack. Pratt lo miró. Perdone. Dije, ¿la ley de quién? Porque Margaret Holloway está muerta y sus hijos están en mi cocina desayunando y nadie presentó una queja hasta que alguien en el pueblo decidió hacer una llamada telefónica. Miró el papel sin tomarlo. ¿Quién inició esto? La expresión de Pratt cambió una fracción. Esa no es información. Decker, dijo Lily en voz baja. Jack la miró. Dijo, pueblo pequeño, la gente habla. Su voz era plana ahora, despojada de todo excepto del hecho en sí. Quería decir que se aseguraría de ello. Jack se volvió hacia Pratt. Esos niños tienen un techo y comida, y alguien que... Se detuvo, comenzó de nuevo. ¿Los vas a llevar a una junta del condado para una colocación adecuada? ¿Sabes lo que significa una colocación adecuada en este condado? ¿Has visto esas colocaciones? Pratt no dijo nada. Dame 2 semanas, dijo Jack. Pratt parpadeó. Lo siento. 2 semanas. Formalizaré la tutela. Conseguiré un abogado. Hay canales legales para esto y lo sabes tan bien como yo. Esa orden es un primer paso, no uno final. Jack miró al hombre directamente a los ojos. Dame 2 semanas antes de que metas a esos niños en un carromato. Pratt guardó silencio por un momento, que pareció considerablemente más largo de lo que fue. Miró el papel. Miró a Lily, que lo observaba con ojos oscuros que no pedían nada y lo exigían todo simultáneamente. Miró el umbral de la cocina donde James había aparecido sin hacer ruido y estaba de pie con ambas manos a los lados y la barbilla en alto, escuchando. 10 días, dijo Pratt. Volvió a doblar el papel, lo guardó en el bolsillo de su abrigo y salió por sí mismo. La puerta principal se cerró tras él. Ni Jack ni Lily se movieron por un momento. Luego James dijo desde el umbral, ¿nos van a llevar? Lily se volvió. Cruzó hacia él en 3 pasos y se agachó a su nivel. Puso ambas manos en sus hombros y lo miró directamente, como siempre hacía. Sin suavizar, sin falso consuelo, solo el peso total de su atención. No, dijo ella, me aseguraré de ello. Pero ese hombre nos dio 10 días. Ella sostuvo la mirada del niño. Es tiempo suficiente. ¿Confías en mí? James la miró, con la misma mirada calculadora que le daba a todo y a todos. Luego, lentamente, asintió. Lily se levantó y se volvió para mirar a Jack. Él ya estaba pensando. Podía verlo. La forma en que su mandíbula estaba apretada, la forma en que miraba a la distancia media, 3 pulgadas a la izquierda de la cara de ella, resolviendo algo. Dijiste un abogado, dijo ella. Ed Hafford en el pueblo. Es un hombre justo, no del tipo de Decker. ¿Puedes pagarlo? Jack la miró. Eso no es asunto tuyo. Es muy... No lo es. Su voz no era dura, simplemente decidida. Iré a verlo esta tarde. Lily guardó silencio por un momento. Algo se movió en su rostro. Lo mismo que había estado manejando desde que Pratt entró. Ese cálculo particular entre lo que el orgullo requería y lo que los niños necesitaban. Los dos sentados en extremos opuestos de una balanza que ella había estado tratando de equilibrar durante 8 meses. ¿Por qué haces esto? Dijo ella. La pregunta quedó suspendida en el aire entre ellos, clara y directa, como ella hacía todo. Sin acusar, sin probar, solo preguntando. Jack guardó silencio el tiempo suficiente para que el silencio mismo se convirtiera en su propia clase de respuesta. Luego dijo, porque Harlan Pratt vino hasta aquí con un trozo de papel y una expresión pulcra, y ese niño ha estado arreglando tablas en mi porche desde antes del desayuno. Lily lo miró. Y porque tu amiga Margaret te pidió que cumplieras una promesa, dijo él.
y una promesa debería contar para algo. Ella se dio la vuelta antes de que él pudiera ver la expresión que cruzó su rostro. Se dirigió a la cocina con ese particular andar decidido, el que decía que iba a algún lugar, así que tenía un lugar a donde ir. Tendré el almuerzo listo antes de que te vayas, dijo. Jack se puso el sombrero. No tienes que hacerlo. Sé que no tengo que hacerlo. Ella no miró hacia atrás. Déjame. Él la dejó. Estaba a medio camino de la puerta cuando Beth apareció en el pasillo, silenciosa como el humo, y lo miró con esos enormes ojos marrones. ¿Lily lo va a arreglar?, preguntó. Jack se agachó a su nivel. Esta niña pequeña y silenciosa que observaba todo y no decía casi nada y que aparentemente había decidido en las primeras 24 horas que él era lo suficientemente confiable como para hacer preguntas directas. Lo haremos los dos, dijo él. Beth consideró esto. Luego pasó junto a él hacia la cocina, aparentemente satisfecha, y Jack la oyó decir algo a Lily en una voz demasiado baja para que él la oyera. Y oyó a Lily responder, suave, firme, segura. Y se quedó en el pasillo de su propia casa y sintió que algo se abría en su pecho que no había sentido en 6 años. No lo examinó. Fue a buscar a Ed Haverford. La oficina de Ed Haverford olía a tabaco de pipa y a papel viejo. Y el hombre mismo parecía alguien que había pasado 30 años escuchando los peores días de la gente y había desarrollado un rostro que podía contenerlo todo sin inmutarse. Leyó la orden de Pratt 2 veces. Luego la puso sobre el escritorio y cruzó las manos sobre ella. 10 días, dijo. Eso es lo que nos dio. Y la petición de la madre. ¿Tienes testigos? Lily los tiene. 2 mujeres de Millhaven que estaban presentes cuando Margaret Holloway se lo pidió. Hafford guardó silencio por un momento. Conseguir que esas mujeres testifiquen ante un juez del condado en 10 días no es imposible. Es casi imposible. Miró a Jack por encima de sus manos cruzadas. ¿Entiendes la distinción? Dime qué necesitamos. Una declaración jurada de los testigos. Una petición formal de tutela presentada ante el tribunal del condado. Referencias de carácter para la señora Crane y, dado que actualmente reside en tu propiedad, también para ti. Hizo una pausa. Y, idealmente, algo que demuestre que estos niños tienen un hogar estable y permanente, no un arreglo temporal. Jack guardó silencio por un momento. Define permanente. Hafford lo miró como los hombres experimentados miran a las personas que hacen preguntas cuyas respuestas ya conocen. Un hogar, señor Miller. Uno reconocido. Jack regresó a la granja con el sol de la tarde, presionando la nuca, y las palabras de Hafford asentadas en el centro de su pecho, como una piedra con la que aún no había decidido qué hacer. Lily estaba en el porche cuando regresó. Lo había estado esperando. Podía decirlo por la forma en que se enderezó cuando él subió por el camino, la forma en que bajó los escalones para recibirlo antes de que él hubiera atado el caballo. Y bien, dijo ella. Él le contó todo lo que Hafford había dicho. No omitió nada. Ella escuchó sin interrumpir, con los brazos cruzados, sus ojos en su rostro todo el tiempo, y cuando terminó, guardó silencio durante exactamente 4 segundos. Los testigos, dijo ella, Ida Morse y Ruth Calloway. Ambas estaban allí. Ada me escribió una carta después de que Margaret muriera. Dijo que si alguna vez necesitaba que hablara en mi nombre, lo haría. ¿Puedes traerlas aquí en 10 días? Puedo escribir hoy. El marido de Ada tiene un carromato. Si salen el jueves... Ya estaba calculando. Es posible, Lily. Dijo su nombre por primera vez sin pensarlo, y eso la detuvo a mitad de la frase. Ella lo miró. Hafford dice que necesitamos mostrarle al tribunal un hogar permanente, no un arreglo temporal. Ella le sostuvo la mirada. Sé lo que eso significa. No estoy seguro de que lo sepas. Fue específico al respecto. Quiere decir que tendríamos que estar... Se detuvo, desvió la mirada, luego la devolvió. Quiere decir casados. La palabra aterrizó entre ellos como algo caído desde una gran altura. Jack se mantuvo firme. No lo dijo directamente. Dijo un hogar reconocido. En este condado en 1878, señor Miller,
Para una mujer que vive en la propiedad de un hombre con 4 niños, un hogar reconocido significa casados. Su voz era firme, pero algo debajo de ella no lo era. Y no voy a pedirte que hagas eso. No lo estás pidiendo. Te estoy diciendo lo que dijo el abogado. Hay una diferencia entre las dos cosas. Hay. Ella se apartó de él y puso ambas manos en la barandilla del porche, y por un momento se quedó allí de espaldas a él, respirando. Cuando se volvió, su rostro estaba compuesto como siempre, esa compostura deliberada que él había llegado a entender que no era frialdad, sino una armadura. Escríbele a Ada, dijo Jack. Consigue la declaración jurada. Deja que Hapford presente la petición. Nos encargaremos del resto cuando lleguemos allí. Ella lo miró durante un largo momento. Eres el hombre más terco que he conocido. Me han llamado cosas peores. Algo cambió en su expresión, no exactamente suavizado, pero sí cambiado. A mí también, dijo, y entró a escribir la carta. La carta salió a la mañana siguiente con el cartero, y la opinión del pueblo llegó esa misma tarde. Llegó en forma de 3 mujeres del auxilio de damas de Coleridge. La señora Decker, la primera de ellas, lo cual no era una coincidencia, que aparecieron en la puerta con sus ropas de domingo un miércoles, con la energía particular de las personas que entregan la preocupación como un arma. Jack las vio venir desde el granero y salió a recibirlas antes de que llegaran al porche. Señoras, dijo. La señora Decker, regordeta, de rostro agradable, con ojos que no se perdían nada y perdonaban menos, le sonrió con la calidez de alguien que lo había ensayado. Jack, oímos que tenías compañía. Tengo invitados. Por supuesto. Miró más allá de él, hacia la casa. Una viuda y 4 niños. Todo el pueblo está hablando de ello. Por eso la gente está preocupada. Naturalmente, cruzó las manos. No es el arreglo más convencional. No, asintió Jack. Roy mencionó que la señora Crane estaba buscando trabajo en casa de Clara Tanner. Clara dijo que esperaba a alguien, pero... La señora Decker hizo una pausa delicada. Bueno, dado que se instaló aquí en su lugar, la gente se pregunta. Lo que la gente se pregunta, dijo Jack, es asunto suyo. La señora Decker parpadeó. Solo estamos tratando de... Sé lo que están tratando de hacer. Su voz era uniforme, sin prisas y absolutamente sin calidez. Han tenido un buen viaje hasta aquí. Espero que el camino no estuviera demasiado polvoriento. Se dio la vuelta y caminó de regreso al granero. Hubo un silencio detrás de él que tenía una cierta cualidad. El silencio de 3 mujeres recalibrando rápidamente. Luego, la señora Decker dijo a nadie en particular. Bueno. Jack siguió caminando. Lily apareció en el umbral. Había oído. Sabía que había oído porque la ventana de la cocina estaba abierta y daba directamente al patio, y a Lily Crane no se le escapaba aproximadamente nada. Lo miró a él y luego a las 3 mujeres en la puerta y luego de nuevo a él. No tenías que hacer eso, dijo en voz baja cuando él llegó al porche. Lo sé. Empeorará las cosas. Probablemente. Él la miró. ¿Estás bien? Ella le sostuvo la mirada por un momento, y algo en la de ella era complicado. Gratitud enredada con algo más feroz, algo que aún no tenía nombre. Sí, dijo. Bien. Él entró. 3 días después, Tommy se enfermó. No el golpe de calor, no algo que pudiera manejarse con paños húmedos y agua y un día de descanso. Se despertó en la noche llorando con una fiebre que era diferente a la de Lily, más aguda, subiendo más rápido, y por la mañana su respiración había desarrollado un enganche que hizo que el rostro de Lily se quedara muy quieto cuando presionó su oído contra su espalda. Croup, dijo ella. Jack ya se estaba poniendo las botas. El doctor Alderman está en el pueblo. Puedo traerlo aquí en 1 hora. Podría no ser Lily. Él la miró directamente, de la misma manera que ella miraba a los niños cuando necesitaba que la escucharan. Déjame traer al doctor. Ella asintió una vez. Cabalgó rápido en ambos sentidos. El doctor Alderman era un hombre pequeño y sin prisas que había practicado la medicina en Coleridge durante 22 años y había desarrollado la particular firmeza de alguien que había visto la mayoría de las cosas y las había sobrevivido.
Examinó a Tommy con una minuciosidad que parecía casi pausada, le hizo a Lily una serie de preguntas precisas, escuchó sus respuestas con total atención y luego se recostó. Es Krupp, dijo. Tenías razón. Miró a Lily con algo que estaba más cerca del respeto que la mayoría de la gente le había mostrado desde que había llegado a este pueblo. Ya has lidiado con esto antes. James lo tuvo hace 2 inviernos. Entonces sabes lo que estamos haciendo. Comenzó a exponer lo que necesitaría. Vapor, aire fresco de la noche alternando. Manténlo erguido tanto como sea posible. Te dejaré algo para la fiebre. Miró al niño pequeño que lo observaba con ojos demasiado brillantes y vidriosos. Es joven y es pequeño. Tenemos que tomárnoslo en serio. Me lo estoy tomando en serio, dijo Lily. Sé que lo haces. Lo dijo sin condescendencia, solo como un hecho. Me refería al hogar. Miró a Jack cuando lo dijo. Jack asintió. Estuvieron despiertos toda la noche. Lily sostuvo a Tommy la mayor parte del tiempo, sentada erguida en la silla de la cocina con él contra su pecho, regulando su respiración a través de la pura proximidad y voluntad. Sarah se sentó a la mesa y se negó a ir a la cama, lo que Lily permitió después de la primera hora, porque enviarla lejos habría requerido una energía que no tenía, y la presencia de la niña era, si era honesta, un consuelo. James se durmió en el banco junto a la pared, y a James no lo movieron porque James había estado despierto durante 36 horas en ese momento, y el sueño lo reclamó por completo. Jack mantuvo el vapor. No era algo complicado. Agua en la estufa, la tetera mantenida, el nivel vigilado y rellenado. Pero requería que alguien estuviera despierto. Y él estaba despierto, y así lo hizo. Se movía silenciosamente entre la estufa y la ventana, revisando el cielo como lo hacía en las noches de mal tiempo, marcando las horas. A las 2 de la mañana, Lily dijo en voz muy baja, «Deberías dormir. Dormiré cuando baje la fiebre». Ella lo miró por encima de la cabeza de Tommy. El niño estaba más tranquilo ahora. La tos de Krupp se había suavizado, lo cual era una buena señal. Sus pequeñas manos estaban sueltas contra el brazo de Lily. «Has estado despierto desde las 4 de ayer», dijo ella. «Tú también. Estoy acostumbrada. Estuviste enferma hace 4 días. Estuve enferma hace 6 días. Ahora estoy bien». Jack se apartó de la estufa. La miró, a esta mujer que había caminado 11 millas en julio con una fiebre que no le había dicho a nadie, que había acogido a 4 niños porque su vecina se lo había pedido y no había nadie más, que había archivado el peso de la orden judicial de Harlan Pratt en el mismo lugar interno donde archivaba todo lo que necesitaba ser manejado y simplemente había seguido manejándolo. La miró y pensó en 6 años de silencio y en lo que le había costado y en lo que se había dicho a sí mismo que valía la pena. «Sé que estás bien», dijo. «Sé que siempre estás bien. Te estoy pidiendo que me dejes quedarme despierto de todos modos». Lily guardó silencio por un momento. Algo se movió en su rostro. Se movió y luego se aquietó, como la llama de una vela se mueve en una corriente de aire y luego se estabiliza. «De acuerdo», dijo. La fiebre bajó a las 4:30. Tommy se quedó flácido contra el pecho de Lily con la particular completitud de un niño cuyo cuerpo había estado luchando y finalmente, exhausto, había ganado. Su respiración se regularizó. El sonido ronco había desaparecido. Lily presionó sus labios en la parte superior de su cabeza y cerró los ojos por un solo momento. Solo un momento. Y en ese momento, su rostro estaba completamente desprotegido. Contenía todo lo que había estado manejando toda la noche, el miedo que no había nombrado, el amor que era demasiado grande y demasiado costoso y que ella llevaba de todos modos, el alivio profundo de una mujer que casi había perdido algo que no podía permitirse perder. Jack lo vio. Se dio la vuelta para darle la privacidad de ello. Cuando volvió a mirar, ella estaba compuesta de nuevo. Lo miró y dijo, «Gracias», y fue lo más desnudo y honesto que había dicho desde que llegó, sin cálculo en ello, sin una contabilidad cuidadosa de lo que debía y lo que no. Solo la simple verdad dicha directamente. «No lo hagas», dijo él. Ella frunció el ceño ligeramente. «¿No hacer qué?».
No me agradezcas como si te hubiera hecho un favor. Se sentó frente a ella en la mesa. Estaba cansado de una manera que iba más allá del cuerpo y había superado el punto de ser cuidadoso. Esos niños han estado aquí 9 días. James arregló 4 cosas en esta propiedad que yo tenía intención de hacer desde hace un año. Sarah reorganizó mi despensa de una manera que realmente tiene sentido. Beth se detuvo. Beth se sentó a mi lado el martes pasado como si lo hubiera hecho toda su vida. Y no supe qué hacer con eso, y todavía no lo sé. Y Tommy miró al niño dormido contra su pecho. Tommy le mostró a mi caballo una brizna de hierba a través de la cerca ayer, y le habló durante 10 minutos como si fuera una conversación normal. Lily lo estaba observando. No quiero gracias, dijo Jack. Te estoy diciendo lo que es verdad. La cocina estaba en silencio, excepto por la estufa y la respiración constante de Tommy, y los primeros pájaros comenzando en algún lugar afuera en la oscuridad antes del amanecer. Jack dijo su nombre de pila por primera vez. Lo dijo como hacía la mayoría de las cosas, con cuidado, con precisión, con intención. Él la miró. ¿Qué te pasó?, dijo ella. Hace 6 años, lo que sea que te puso aquí solo. Él guardó silencio durante mucho tiempo. Afuera los pájaros cantaban más fuerte. El cielo comenzaría a cambiar pronto. Se llamaba Caroline, dijo. Íbamos a casarnos en abril del 72. Se fue en marzo. Miró la mesa. No se equivocó. Tenía este lugar, pero no tenía mucho más. Pensé que la tierra era suficiente. Pensé que trabajar duro era lo mismo que estar presente. Hizo una pausa. No lo es. Lily no dijo nada. Solo escuchó. De la manera en que escuchaba todo, completamente, sin preparar su siguiente respuesta. Después de que se fue, dejé de intentar averiguar la diferencia, dijo Jack, entre trabajar y vivir. Solo trabajé. Y ahora, la miró a ella, a Tommy dormido, a Sarah con la cabeza inclinada sobre sus brazos cruzados al final de la mesa, finalmente durmiendo, a James en el banco. No lo sé todavía, dijo, pero estoy empezando a saberlo. El sonido vino del patio antes de que Lily pudiera responder. Cascos, varios caballos moviéndose rápido y luego deteniéndose. Jack se levantó antes de que el sonido se registrara por completo. Fue a la ventana. 4 jinetes, la primera luz gris, pero suficiente para ver. Reconoció el caballo de delante, un ruano negro con una marca blanca, el animal de Roy Decker. A su lado, el inconfundible abrigo gris de Harlan Pratt, y junto a Pratt, un hombre que Jack no conocía, corpulento, con el porte de alguien que esperaba ser obedecido. ¿Quién es ese?, dijo Lily detrás de él. Había pasado a Tommy y a Sarah, que se había despertado de un sobresalto y estaba de pie a su lado. No conozco al tercer hombre. Ella guardó silencio por exactamente un segundo. Yo sí, dijo. Su voz se había vuelto muy plana. Ese es Gerald Marsh. Está en la junta de huérfanos del condado. Jack se volvió para mirarla. No van a esperar los 10 días, dijo ella. Podía verlo en su rostro. Lo que había estado manejando se resquebrajaba por un segundo, lo suficiente para mostrar el terror debajo. Luego lo selló de nuevo, enderezó los hombros, se volvió hacia Sarah, que sostenía a Tommy y observaba con ojos enormes. Lleva a los niños a la habitación de atrás, dijo Lily. Cierra la puerta por dentro. No la abras a menos que oigas mi voz. Lily. Sarah. Su voz era de hierro. Ahora, Sarah recogió a Tommy, despertó a James con una mano, tomó la mano de Beth con la otra y se movió. La puerta de la habitación trasera se cerró. El cerrojo hizo clic. Lily se volvió hacia Jack. No dejaré que se lleven a esos niños, dijo. Cada palabra fue deliberada, separada, absolutamente segura. Jack miró su rostro. Miró el patio donde Pratt y Decker y Gerald Marsh desmontaban con el propósito organizado de hombres que habían venido a hacer algo específico y tenían la intención de hacerlo. Volvió a mirarla. Yo tampoco, dijo. Abrió la puerta principal y salió al porche. Jack se quedó en el porche con los brazos a los lados y observó a los 3 hombres entrar por su puerta como si fueran dueños del suelo que pisaban. Harlan Pratt iba delante, lo cual no era una sorpresa. Gerald Marsh venía segundo,
Y de cerca era exactamente lo que Jack había esperado. El tipo de hombre cuya autoridad residía enteramente en el papeleo y en la gente dispuesta a hacerlo cumplir. Roy Decker se quedó atrás, cerca de los caballos, lo que le dijo a Jack todo sobre el carácter del hombre en una sola imagen. Él había empezado esto. No quería estar en primera fila. Miller, dijo Pratt. Te quedan 7 días de ese acuerdo, dijo Jack. Pratt tuvo la delicadeza de parecer incómodo. Marsh no. Dio un paso adelante con un documento doblado que era más grueso que el de Pratt y lo tendió como un hombre que ofrece algo que espera que se tome. Disposición de emergencia, dijo Marsh. Su voz era plana, profesional, completamente indiferente. Dadas las circunstancias de vida irregulares y el estado de tutela no resuelto, la Junta ha autorizado el traslado inmediato de los menores a la custodia del condado en espera de una audiencia formal. Circunstancias irregulares, dijo Jack. Una mujer soltera sin tutela legal que reside en la propiedad de un soltero con 4 niños menores. Sí. Marsh lo miró sin parpadear. Esas circunstancias, los niños están adentro, están sanos, alimentados y durmiendo en una habitación limpia. Jack no se movió del porche. Viniste aquí antes del amanecer un martes para arreglar. ¿Qué exactamente? La ley. La ley nos dio 10 días. Estás aquí en el día 9. La expresión de Marsh cambió ligeramente. La disposición de emergencia prevalece. ¿Qué emergencia? La voz de Jack seguía siendo nivelada, pero ahora tenía una cualidad. La particular quietud de un hombre que había tomado una decisión y la respaldaba. Un niño tuvo croup hace 3 días. El médico vino. La fiebre bajó. El niño está bien. Eso no es una emergencia. Eso es un martes. Detrás de él oyó abrirse la puerta principal. Lily salió y se paró a su lado. No lo tocó. No necesitaba hacerlo. Simplemente se quedó allí, a su lado, con los brazos a los costados y miró a Marsh como se mira algo que ya se ha decidido superar. Marsh la miró a ella, luego a Jack y luego de nuevo a ella. Señora Crane, le aconsejo que no complique esto. No he complicado nada, dijo ella. Tienen una petición y el señor Miller tiene un abogado y el tribunal tiene una fecha de audiencia. Eso no es complicado. Eso es un proceso. El proceso puede acelerarse cuando la Junta determina. ¿A petición de quién?, dijo Jack. Miró más allá de Marsh, hacia donde Decker estaba de pie junto a los caballos, estudiando sus propias botas. Roy, ¿quieres venir aquí y decírselo a la cara? Decker levantó la vista. Algo se movió en su expresión. No vergüenza exactamente, sino su prima lejana, no se movió. Eso es lo que pensaba, dijo Jack. Marsh se enderezó. Señor Miller, estoy autorizado a llevarme a esos niños hoy. Si obstruye, no estoy obstruyendo nada. Estoy en mi porche. Jack miró el documento en la mano de Marsh. ¿Quieres hacer cumplir esa orden? Vea que el juez Whitfield la firme personalmente. No Pratt, no la Junta, el juez, porque Ed Haverford estará en ese juzgado cuando abra esta mañana. Y va a presentar una contrapetición. Y si te llevas a esos niños de esta casa antes de que Whitfield decida, vas a tener un problema que el papeleo no puede arreglar. El patio estaba muy silencioso. Un pájaro cantó en algún lugar de los matorrales más allá de la cerca. Los caballos se movieron. Marsh miró a Pratt. Pratt miró el documento en la mano de Marsh, con la expresión de un hombre que estaba reconsiderando su mañana. «Estás fanfarroneando», dijo Marsh. «Ve a la oficina de Haverford», dijo Jack. «Llama a la puerta. Pregúntale». Otro silencio, este más largo. Luego Marsh dobló el documento y lo guardó dentro de su abrigo. «Esto no ha terminado», dijo. «Sé que no». La voz de Jack era uniforme. «Para eso son las audiencias». Marsh se dio la vuelta y caminó de regreso a su caballo. Pratt lo siguió sin hacer contacto visual con ninguno de los dos. Decker ya estaba montado, lo que significaba que estaba listo para irse antes de que terminara la conversación, lo que significaba que sabía cómo iba a terminar. Se fueron. Jack se quedó en el porche hasta que el sonido de los cascos se desvaneció por completo. Luego se volvió.
Lily lo miraba con una expresión completamente desprotegida durante exactamente 3 segundos antes de que la recuperara bajo control. En esos 3 segundos, vio todo lo que ella había estado conteniendo. El terror de la noche, el insomnio, el peso acumulado de 9 días de manejar lo inmanejable. Y luego desapareció, y ella volvió a ser ella misma, compuesta y precisa, y ya pasando al siguiente problema. Tienes que ir a ver a Halford, dijo. Lo sé. Antes de que ellos lo hagan. Lo sé. Él la miró. ¿Estás bien? Lo estaré cuando esos niños sean legalmente míos. Lo dijo como decía la mayoría de las cosas que importaban. Sin adornos, sin suavizar, solo la simple verdad de pie por sí misma. Jack cabalgó hacia el pueblo. Ed Halford abrió la puerta en mangas de camisa con café en la mano y escuchó el relato de Jack de la mañana con un rostro que se fue enfocando progresivamente a medida que avanzaba la historia. Cuando Jack terminó, Halford dejó su taza de café y dijo, Marsh se extralimitó. Sé que lo hizo. La disposición de emergencia requiere una crisis documentada. Un CRUP que se resolvió hace 3 días no califica. Ya se dirigía a su escritorio. La contrapetición está a medio redactar. Necesito 2 horas más. Marsh va a presionar para una fecha de audiencia. ¿Qué presione? Quiero el jueves. El juez Whitfield es justo y no le gusta Gerald Marsh personalmente, lo cual no es poca cosa. Halford levantó la vista de sus papeles. Las declaraciones juradas de Millhaven. ¿La señora Crane ha recibido respuesta? Espera una respuesta hoy o mañana. Necesita enviar una segunda carta por una ruta más rápida. Pídele a Ada Morse que envíe un telegrama desde Millhaven a mi oficina. Una declaración jurada por telegrama no es ideal, pero es admisible para una audiencia preliminar. Escribió algo en la esquina de una página. Y Jack se volvió en la puerta. Halford lo miró fijamente. La cuestión del hogar. No vamos a poder evitarla en la audiencia. Woodfield va a preguntar. Lo sé. ¿Qué quieres que le diga? Jack guardó silencio por un momento. Pensó en Lily en el porche esa mañana. La forma en que había salido y se había parado a su lado sin que se lo pidieran, sin tocarlo, sin necesidad de decir una sola palabra. ¿Cómo se había sentido eso, estar a su lado, como algo que encajaba en un lugar que no sabía que estaba vacío? Dile la verdad, dijo Jack. Estamos trabajando en ello. Halford asintió una vez. Consígueme esas declaraciones juradas. Jack regresó a la granja al mediodía y descubrió que la mañana no había sido ociosa. La carta de respuesta de Ada Morse había llegado con el primer correo. No un telegrama, sino una carta de 3 páginas, escrita con una letra cuidadosa y deliberada que decía todo lo que había que decir. Ada había estado presente cuando Margaret Holloway le pidió a Lily que se hiciera cargo de los niños. Ruth Calloway también había estado allí. Ambas habían firmado la carta frente al jefe de correos de Millhaven, quien había contrafirmado como testigo. Lily estaba sentada en la mesa de la cocina cuando Jack entró, con la carta en las manos, y su rostro hacía algo que él aún no había visto en ella. No lloraba. No estaba seguro de que Lily Crane llorara, o si lo hacía no donde alguien pudiera observarla. Pero sus ojos brillaban de una manera que no tenía nada que ver con la fiebre, y su mandíbula estaba apretada con la tensión particular de alguien que no se permitía sentir la fuerza total de algo. Ada cumplió, dijo ella. Ya veo. Se sentó frente a ella. Halford dice que le envíes un telegrama también. Como respaldo, iré esta tarde. Dejó la carta con cuidado, alisando el borde con el pulgar. Dice que Margaret le habló de mí antes de morir. Dijo que Margaret le dijo que si tenía que irse, se alegraba de que fuera yo. Jack no dijo nada. No estaba buscando, no estaba tratando de quitarle esos niños a nadie. Estaba tratando de cumplir una promesa. Miró la carta. Necesito que el tribunal entienda eso. Halford hará que lo entiendan. Necesito hacer que lo entiendan. Levantó la vista. Quiero hablar en la audiencia. Es tu derecho. Halford podría aconsejar en contra. Halford podría, dijo Jack, pero yo te escucharía. Algo se movió en su rostro. Lo miró por un momento con esa mirada oscura y firme que él había aprendido a leer en 9 días de la misma manera que se aprende a leer el clima. No perfectamente,
No siempre correctamente, pero con una precisión creciente. Lo que leyó ahora fue algo que se había estado acumulando durante días y aún no había encontrado su forma. Jack, dijo ella. Lo sé, dijo él. Ella parpadeó. No sabes lo que iba a decir. Ibas a decir algo sobre el hogar, sobre lo que dijo Halford, sobre lo que el juez va a preguntar. Ella guardó silencio. He estado pensando en ello desde que salí de su oficina, dijo Jack, y quiero decir algo antes de que tú lo hagas. Ella esperó. No voy a adornarlo, dijo. Sé que esto no es, sé que no es lo que ninguno de los dos planeó. Sé que entraste en mi granero hace 10 días tratando de llegar a otro lugar y este no era el destino. Miró sus manos sobre la mesa, luego su rostro. Pero voy a pedirte que te cases conmigo. Y quiero que sepas que te lo pido porque lo digo en serio. No por la audiencia, no por Whitfield, porque esos niños están en mi habitación de atrás ahora mismo. Y James arregló mi cerca. Y Beth se sentó a mi lado en el desayuno esta mañana y me dijo que mi café olía mal. Lily emitió un sonido muy cercano a una risa. Y no voy a dejar que Gerald Marsh los meta en un carromato. Hizo una pausa. Y porque eres la más... Se detuvo, reinició, porque me gustaría que te quedaras después de la audiencia. Después de todo, te estoy pidiendo que te quedes. Lily lo miró durante mucho tiempo. Esa es la propuesta menos romántica que he oído nunca, dijo. Lo sé. Ni siquiera... Se detuvo, la casi risa de nuevo, y esta vez se quedó en su rostro un poco más. Ni siquiera preguntaste. Solo declaraste intenciones. Te dije que no iba a adornarlo. Miró la carta de Ada Morse. Miró sus propias manos. Lo miró con esos ojos oscuros que lo contenían todo y no revelaban nada hasta que decidían hacerlo. Sí, dijo. La palabra fue silenciosa, simple, completamente segura. Jack soltó un aliento que no sabía que estaba conteniendo. Sí, dijo ella de nuevo, como si se lo confirmara a sí misma, tanto como a él. Pero necesito que sepas algo primero. De acuerdo. No soy fácil, dijo. Tengo 4 hijos que son míos en todos los sentidos que importan, incluso si el tribunal aún no lo ha dicho. Tengo opiniones sobre la mayoría de las cosas, y te diré cuando crea que estás equivocado. No voy a dejar de ser quien soy porque... Lily. Dijo su nombre como ella había dicho el suyo la noche en que la fiebre de Tommy bajó. En voz baja, con intención. No te estoy pidiendo que lo hagas. Ella lo miró fijamente. Bien, dijo. Entonces la puerta de la habitación trasera se abrió y apareció Beth, porque Beth siempre aparecía en el momento exacto en que la habitación cambiaba, como si tuviera algún instrumento interno que lo detectara. Los miró a ambos con sus enormes ojos marrones y luego le dijo a Lily, con perfecta seriedad, Tommy puso una rana en la bota de James. ¿En serio? Dijo Lily. James está muy molesto. Desde la habitación trasera llegó el sonido de James expresando su disgusto con considerable volumen. Lily se levantó, miró a Jack una vez más, y en esa mirada estaba todo lo que acababa de pasar entre ellos, reconocido y dejado para más tarde. Como se deja a un lado algo valioso cuando se necesitan las manos libres. Luego fue a manejar la situación de la rana. Jack se sentó a la mesa solo por un momento. Pensó que podría estar sonriendo. No estaba del todo seguro. No lo había hecho en un tiempo. La audiencia se fijó para el jueves, en 2 días. El miércoles fue el día más largo que Jack podía recordar desde el invierno del 74, cuando una ventisca había cerrado las carreteras durante 9 días y no había tenido más que ganado, silencio y sus propios pensamientos como compañía. La espera tenía la cualidad particular de algo que no podía apresurarse. Halford había presentado la petición. La carta de Ada Morse estaba en sus manos. El telegrama había llegado el martes por la noche confirmando la declaración corroboradora de Ruth Calloway. Todo lo que podía prepararse estaba preparado, y aún así, el miércoles tenía que vivirse hora por hora. James pasó la mayor parte del día en el porche, sin arreglar nada, solo sentado, lo que para James era su propia forma de revelación. Se sentó con los brazos sobre las rodillas y miró el camino de la manera en que los niños miran las cosas que temen y están decididos a no mostrarlo.
Jack se sentó a su lado por la tarde. No hablaron por un rato. Luego James dijo, ¿qué pasa si dicen que no? Hafford dice que la evidencia es sólida. Eso no es lo que pregunté. Jack miró al niño de 6 años, haciendo la pregunta que los adultos habían estado evitando durante 2 días. Si el juez dice que no mañana, dijo Jack, apelamos. Conseguimos más tiempo. No nos detenemos. Pero mientras tanto, nadie se sube a un carromato. James guardó silencio. No puedes prometer eso. No, dijo Jack, no puedo. Pero puedo decirte que Lily aún no ha perdido, y no la conozco desde hace mucho, pero tampoco la he visto perder todavía. James pensó en eso. Lloró una vez, dijo, después de que Margaret muriera. Pensó que todos estábamos dormidos, pero yo no. Lo dijo sin acusación. Se sentó en la cocina y lloró durante mucho tiempo, y luego se detuvo e hizo el desayuno. Jack no dijo nada. Creo que lloraba por Margaret, dijo James, pero también quizás no sé, por lo que significaba que iba a estar sola. Ya no está, Bula, o ya está sola, dijo Jack. James lo miró de reojo con esa mirada calculadora. Luego volvió a mirar el camino. No, dijo, supongo que no. Llegó el jueves. El juzgado de Caller Ridge era un edificio sencillo en el extremo norte de la calle principal que olía a cera para pisos y a vieja autoridad. El juez Whitfield era un hombre compacto de unos 60 años con barba blanca, y los ojos de alguien que había aprendido a leer a las personas como Hafford leía los documentos. A fondo, sin sentimentalismo, buscando la verdad debajo de la presentación. Marsh estaba allí con un representante del condado. Pratt estaba allí pareciendo un hombre que desearía estar en otro lugar. Decker estaba notablemente ausente, lo que le dijo a Jack algo sobre cómo Decker había calculado sus probabilidades. Ida Morse había venido. Jack vio a Lily verla en el momento en que entraron. Vio el rápido intercambio entre las dos mujeres, el apretón de manos, lo que pasó entre ellas que no tenía nada que ver con la audiencia, y todo que ver con dos mujeres que habían enterrado a alguien que amaban y estaban defendiendo lo que ella les había pedido. Hafford fue eficiente y preciso, y repasó la evidencia con la cuidadosa minuciosidad de un hombre que respetaba el proceso y entendía cómo usarlo. Ada Morse habló breve y claramente y dijo exactamente lo que importaba sin elaboración. La declaración por telegrama de Ruth Calloway se incluyó en el acta. Luego Lily se levantó. Hafford se lo había desaconsejado. Había dicho que la evidencia hablaba por sí misma, que una mujer hablando en su propio nombre en una audiencia de tutela podría interpretarse como defensiva, que era mejor dejar que los hechos llevaran el peso. Lily había escuchado todo y le había agradecido su consejo y se había levantado de todos modos. Dijo, «Juez Whitfield, le hice una promesa a una mujer moribunda. Le pido a este tribunal que reconozca esa promesa como lo que fue, un compromiso legal y moral presenciado por dos mujeres que están en esta sala, hecho libre y claramente por una mujer que tenía el derecho de determinar el futuro de sus hijos». Hizo una pausa. Esos niños han sido alimentados, cobijados y amados durante 8 meses. Saben sus letras y sus números, y cómo poner la mesa y decir gracias. Saben que el padre de James sostenía un martillo de cierta manera, y saben que Margaret Holloway los amaba completamente. Su voz era firme. Lo que no conocen es una junta de huérfanos del condado y tengo la intención de que siga así. Se sentó. La sala del tribunal estaba muy silenciosa. El juez Whitfield miró sus papeles. Miró a Marsh, que examinaba la mesa frente a él. Miró a Hafford. Miró a Lily. La situación del hogar, dijo Whitfield. Señora Crane, actualmente reside en la propiedad del señor Miller. Así es. ¿Y la naturaleza de ese arreglo? Hafford se levantó. Señoría, el señor Miller y la señora Crane están comprometidos para casarse. El hogar está en proceso de formalización. Whitfield miró a Jack. Señor Miller, Jack se levantó. Sí, señor. ¿Es esa su intención? Lo es. Whitfield lo miró por un momento más. Luego bajó la vista a sus papeles. Luego tomó su pluma. El rasguño de ella en el papel fue el sonido más fuerte en la habitación.
Petición de tutela concedida, dijo Woodfield, pendiente de la finalización del arreglo del hogar dentro de 60 días, momento en el cual el registro se actualizará en consecuencia. Miró a Marsh por encima de sus papeles. La moción de disposición de emergencia se deniega. Se aconseja a la Junta que no presente otra sin fundamentos sustancialmente más sólidos. Marsh no dijo nada. Woodfield dejó la pluma y miró a Lily. Señora Crane, esos niños son afortunados. Yo soy la afortunada, dijo Lily. Su voz era uniforme. Lo decía con cada palabra. Fuera del juzgado, en el calor blanco y pleno de una tarde de julio, Ada Morse abrazó a Lily durante mucho tiempo sin decir nada, lo que fue su propia clase de elocuencia. Sarah estaba de pie, pegada al costado de Lily, y Beth estaba pegada al de Sarah, y James estaba un poco apartado con la barbilla en alto y la mandíbula apretada, como hacía cuando sentía algo demasiado grande para mostrarlo. Y Tommy se había quedado dormido en el hombro de Jack en algún momento durante el fallo de Whitfield, y todavía estaba allí, completamente ajeno a los procedimientos legales que acababan de decidir su futuro. Jack ajustó ligeramente el peso del niño y miró a Lily por encima del hombro de Ada. Ella le devolvió la mirada. En su rostro había un alivio tan profundo que no tenía a dónde ir excepto simplemente existir, claramente, sin gestión ni armadura. Duró unos 4 segundos. Luego se compuso, se apartó de Ada y comenzó a hablar de logística. ¿Dónde pasaría la noche Ada? ¿Cuándo tenía que irse? Si el camino de regreso a Millhaven era transitable en esa época del año. Jack se quedó con Tommy dormido en su hombro y la observó hacerlo. James apareció para decidir. Va a organizar algo ahora, dijo. Siempre organiza algo cuando está muy feliz. Así es como se sabe. Jack miró al niño. ¿Es así? Sí. James observó a Lily con una expresión completamente desprotegida por una vez. Desprotegida y llena de un amor tan simple y sin complicaciones que era casi difícil de mirar directamente. Hizo lo mismo el día que nos fuimos de Millhaven. Organizó todas nuestras cosas durante 1 hora antes de irnos. No paraba de moverse. Jack volvió a mirar a Lily. Lo tendré en cuenta, dijo. Ada Morse se fue a la mañana siguiente y la casa se sintió diferente después de que se fuera. No vacía, ya nunca estaba vacía, lo cual era algo a lo que Jack todavía se estaba adaptando, sino más silenciosa, de la manera que sigue a un evento significativo. La audiencia había terminado. El papel estaba firmado. La crisis que los había estado presionando a todos durante 10 días se había roto como la fiebre de Tommy. Y lo que quedó a su paso fue esa quietud particular que llega cuando la gente se da cuenta de que ahora tienen que averiguar qué viene después. Lily organizó la cocina durante 45 minutos. Jack la observó desde el umbral, recordando lo que James había dicho en los escalones del juzgado. Movía cosas de un estante a otro con la energía concentrada de alguien cuya mente trabajaba 3 problemas por delante de sus manos. No estaba arreglando nada que estuviera roto. Simplemente se movía como necesitaba cuando algo dentro de ella era demasiado grande para quedarse quieta. «Puedes parar», dijo Jack. «Se acabó. Sé que se acabó». Movió la lata de harina 6 pulgadas a la izquierda. «Estoy reorganizando. La organizaste el segundo día. Estoy reorganizando». Él guardó silencio por un momento. «Lily». Ella se detuvo, con ambas manos en la lata de harina. No se dio la vuelta de inmediato, pero pudo ver sus hombros, la forma en que se levantaron ligeramente y luego cayeron con un suspiro. Se volvió. «Se acabó», dijo él de nuevo, esta vez con suavidad. «Son tuyos», el tribunal lo dijo. Ella lo miró con esos ojos oscuros y por segunda vez desde que la conocía, su rostro estaba completamente sin armadura. No por mucho tiempo, nunca lo estaba, pero lo suficiente. «Lo sé», dijo. Su voz era muy baja. «Es que sigo esperando que pase algo más, que algo más salga mal». Dejó la lata de harina. 8 meses de que algo siempre saliera mal. «Lo sé. No sé cómo dejar de prepararme para ello». Jack cruzó la cocina. Se detuvo frente a ella, lo suficientemente cerca como para que ella tuviera que mirarlo ligeramente hacia arriba y dijo, «Hoy no va a salir nada mal». Ella lo miró fijamente. «Tampoco puedes prometer eso». «No», dijo él,
Pero puedo decirte que si algo pasa, lo manejaremos de la misma manera que manejamos las últimas 10 cosas. Le sostuvo la mirada. Juntos. La palabra quedó entre ellos. Ella la dejó estar. Luego Beth apareció en el umbral, los miró a ambos y dijo con su habitual precisión de 4 años: James le está enseñando a Tommy a escupir. Lily cerró los ojos brevemente. Por supuesto que sí. Tommy no es muy bueno todavía. Por supuesto que no. Jack ya estaba en la puerta trasera. Yo me encargo. De ninguna manera le enseñarás a ese niño a escupir mejor, le gritó Lily. Desde el patio llegó el sonido de James demostrando la técnica con gran entusiasmo y de Tommy deshaciéndose en risas. Jack se quedó en el escalón trasero y los observó a los dos y sintió algo moverse en su pecho, cálido, sin prisas y completamente desconocido. Y esta vez no lo apartó. Simplemente lo dejó estar. Los 60 días antes del requisito de matrimonio pasaron más rápido de lo que Jack había esperado y más lento de lo que quería, lo cual era su propia clase de información sobre el estado de las cosas. No faltaba trabajo. La granja había estado funcionando con escasez durante 2 temporadas, y la presencia de 5 bocas adicionales, 4 de ellas niños que comían con el compromiso concentrado de personas que habían aprendido a no dar por sentadas las comidas, significaba que la operación necesitaba expandirse. Jack trabajó más horas en la línea de la cerca y en el corral del ganado. James estuvo a su lado la mayor parte del tiempo, aprendiendo más rápido de lo que cualquier niño tenía derecho y haciendo preguntas que a veces eran imposiblemente precisas y a veces completamente indirectas, y siempre valía la pena responder. Sarah se había hecho cargo del huerto de la cocina con una minuciosidad que Lily llamaba admirable y que Jack en privado pensaba que bordeaba la estrategia militar. Lo había dibujado en un trozo de papel y había presentado el plan en el desayuno una mañana, señalando 3 secciones que no recibían suficiente agua y 2 que estaban superpobladas, y preguntándole a Jack si tenía estacas adicionales. Le había mostrado dónde se guardaban las estacas y había vuelto a su café y le había escuchado explicar la lógica del riego a Beth, que escuchaba con la misma atención solemne que le daba a todo. Tommy continuó hablando con el caballo. El caballo, cuyo nombre era Dodge, y que previamente había mostrado un interés mínimo en la comunicación humana, aparentemente había desarrollado una opinión al respecto. Ahora se acercaba a la cerca cuando aparecía Tommy, lo que Jack observó sin comentarios, y que a James le pareció hilarante, y que Lily dijo que probablemente estaba bien siempre y cuando nadie dejara a Tommy entrar al establo sin supervisión. Estará bien, dijo Jack. Puso una rana en la bota de James, dijo Lily. Eso fue hace semanas. Las ranas no caducan como evidencia de carácter. Jack la miró. Ella intentaba no sonreír y estaba perdiendo. Se permitió mirarla por un momento más de lo necesario. Esta mujer que discutía sobre ranas con precisión legal y organizaba cocinas cuando estaba abrumada y se paraba en los porches por la mañana temprano, sin necesidad de llenar el silencio. Y luego volvió a mirar su café. Buen punto, dijo. 3 semanas después de la audiencia, Roy Decker subió por el camino. Jack estaba en el granero cuando oyó los cascos y salió a ver. Decker estaba solo. Cabalgaba lentamente, sin el propósito particular de un hombre de negocios. Y se detuvo fuera de la puerta y no entró. Sostenía su sombrero en las manos en lugar de en la cabeza, lo que ya era diferente de todas las otras veces que Jack lo había visto. Jack caminó hacia la puerta. Jack, dijo Decker. Roy. Decker miró más allá de él brevemente hacia la casa, luego de vuelta. Quería decir, se detuvo, comenzó de nuevo. Mi esposa me dijo que debería venir después de la audiencia. Giró su sombrero en sus manos. Y tenía razón, como suele tenerla. Jack esperó. No debería haber enviado a Pratt a por ellos, dijo Decker. Me dije a mí mismo que era por decoro, me dije que solo estaba preocupado, pero miró el poste de la puerta. La verdad es que no me gustó cómo la miraste esa primera noche que vine. No me gustó que hubiera llegado y se hubiera instalado y yo no. No tengo una buena razón para ello. No la había. Miró a Jack a los ojos. Lo siento.
Jack lo miró por un momento. Pensó en la fiebre de Tommy y en la noche que todos habían pasado despiertos. Pensó en Lily en el porche por la mañana temprano antes de que Marsh y Pratt y toda la maquinaria de la mezquindad de otra persona llegaran para hacer el día difícil. Pensó en 10 días que deberían haber sido simples. No me lo digas a mí, dijo Jack. Díselo a ella. Decker parpadeó. Yo... Ella es la que caminó 11 millas con 4 niños y tuvo que presentarse en un juzgado y demostrar que los merecía. Jack sostuvo la puerta. Ve a decírselo. Decker parecía profundamente incómodo. No sé si querrá oírlo. Probablemente no, asintió Jack. Pero ese no es realmente el punto de una disculpa, ¿verdad? Después de un momento, Decker bajó de su caballo y entró por la puerta. Lily salió a la puerta principal cuando los oyó en el porche. Miró a Decker con una expresión completamente neutral, ni fría ni cálida, simplemente esperando. Decker se quitó el sombrero y dijo lo que le había dicho a Jack, con menos fluidez pero con más sinceridad. Y Lily escuchó con las manos entrelazadas frente a ella y los ojos en su rostro. Cuando terminó, ella guardó silencio por un momento. Señor Decker, dijo, tengo 4 hijos y una granja y 60 días para casarme legalmente y unas 17 cosas que hacer antes de la cena. No tengo tiempo para aguardar rencor. Lo miró fijamente. No lo vuelva a hacer. No, señora, dijo Decker. Bien. Miró a Jack, a ver si el señor Decker quiere café antes de irse. Volvió a entrar. Decker miró a Jack. Es increíble, dijo. Sí, dijo Jack. ¿Lo es? La boda fue un sábado a finales de agosto, 4 días antes del plazo de 60 días. Jack había ofrecido los 60 días completos. Lo había dicho claramente, sin presión. Tenían tiempo. Lily lo había mirado y había dicho que no veía el sentido de esperar cuando la cosa ya estaba decidida. Y además agosto era mejor que septiembre porque la luz era diferente y tenía ideas para el porche. Había aprendido a no discutir sobre el porche. El reverendo Mills ofició la ceremonia en la sala de estar, que Lily había arreglado con jarrones de flores silvestres secas que Sarah y Beth habían recogido durante 2 semanas, con lo que Jack ahora reconocía como eficiencia premeditada. James se paró al lado de Jack con la mandíbula apretada y la barbilla en alto, que era la misma expresión que ponía para todo lo importante. Tommy se paró al lado de Lily durante aproximadamente los primeros 4 minutos antes de decidir investigar el bolsillo del abrigo del reverendo, que no contenía nada de interés, pero produjo un retraso y una mirada de Lily que congeló a Tommy en su lugar con la minuciosidad de un duro invierno. Ada Morse estaba allí. Había vuelto de Mill Haven, que estaba a 11 millas, lo que Jack notó en privado. Ruth Calloway había enviado una carta que Lily leyó 2 veces y dobló cuidadosamente en el bolsillo de su vestido y no mencionó, pero tampoco dejó. Se pararon frente al reverendo Mills y dijeron lo que había que decir. Jack lo dijo mirando el rostro de Lily. Ella lo dijo mirando el suyo. Su voz fue firme en todo momento, lo que no le sorprendió. Sus manos, cuando él las tomó, no lo estaban, solo ligeramente, lo suficiente para que él lo sintiera. Lo suficiente para que ella supiera que él lo sentía y se aferrara de todos modos. Cuando terminó, Beth tiró de la manga de Jack. Él se agachó. ¿Eres nuestro padre ahora?, preguntó. La pregunta aterrizó directamente en el centro de su pecho. Sostuvo la seria mirada de la niña y pensó en un hombre que había vivido solo durante 6 años y se había dicho a sí mismo que el silencio era lo que quería. Si quieres que lo sea, dijo. Beth consideró esto con su característica minuciosidad. Luego asintió. Vale, dijo y se fue a buscar a Sarah, ya habiendo terminado la conversación. El asunto completamente resuelto. Jack se quedó agachado por un momento. Lily le tocó el hombro, solo brevemente, solo el peso de su mano, su particular calidez, y él se levantó. Te dirá si cambia de opinión, dijo Lily. Lo sé. Él la miró. De alguna manera, eso lo hace mejor. El verano avanzó hacia sus últimas semanas. El huerto que Sarah había planeado y gestionado salió mejor que las 2 temporadas anteriores. Suficiente para almacenar para el invierno.
suficiente para que Jack se parara en la cerca, mirando las hileras de verde, y sintiera algo parecido a la esperanza, que era diferente de lo que había estado sintiendo en ese patio durante un tiempo. El ganado se veía mejor. La línea de la cerca estaba terminada, en parte porque Jack había trabajado duro y en parte porque Ames, en 2 meses, se había convertido en una ayuda real y genuina en lugar de una entusiasta. James cumplió 7 años en septiembre. Lily hizo un pastel. Lo hizo como hacía todo, con total dedicación y sin ceremonia, presentándolo en la cena sin previo aviso. Y James lo miró y luego a ella, y la expresión en su rostro fue la más desprotegida que Jack le había visto nunca. No el niño de 7 años tratando de ser mayor de lo que era, solo un niño que había sido sorprendido por algo bueno. «¡Chocolate!», dijo James. «¿Qué otro tipo hay?», dijo Lily. James miró el pastel por otro momento. Luego miró a Jack. Luego, muy deliberadamente dijo, «Papá, ¿puedo tener el primer trozo?». La cocina se quedó en silencio, como se quedan en silencio las cocinas cuando algo acaba de cambiar. Jack sostuvo la mirada del niño. Mantuvo la voz nivelada. «Puedes tener el trozo más grande», dijo. James asintió solo una vez. Luego volvió a mirar el pastel y una sonrisa rompió la compostura cuidadosamente mantenida, amplia y repentina y completamente de 7 años, y dijo, «Sarah, voy a tener el trozo más grande». «No lo tendrás», dijo Sarah. La discusión que siguió fue inmediata, ruidosa y profundamente normal, y Jack se sentó a la cabeza de su mesa y la escuchó y no intentó ocultar el hecho de que estaba sonriendo. Lily lo miró a los ojos desde el otro lado de la mesa. Ella no le devolvió la sonrisa. No exactamente, pero su rostro estaba completamente abierto, de esa manera que a veces lo estaba por las noches cuando los niños estaban ocupados y la casa estaba llena y ella no estaba manejando nada, solo existiendo dentro de la vida que habían construido. Esa mirada fue su propia clase de respuesta a una pregunta que se había estado haciendo durante 34 años sin saberlo. Fue la mañana del primer día realmente fresco de otoño cuando llegó la carta. Jack la trajo del cartero, la dejó sobre la mesa y miró el remitente. «Tribunal del Condado de Millhaven». No la abrió. Fue a buscar a Lily. Estaba en la habitación de atrás ayudando a Tommy con las letras. El niño había decidido esa mañana que estaba listo para aprender a leer y había anunciado este hecho a la casa en el desayuno con la certeza de alguien que había tomado una decisión unilateral sobre el universo. «Una carta», dijo Jack, «de Millhaven». Lily levantó la vista, levantó a Tommy de su regazo. «Sigue practicando esa A», y se levantó. Tomó la carta. No la abrió de inmediato. La sostuvo por un momento con ambas manos, y Jack observó su rostro pasar por algo silencioso y complicado. El reflejo, la vieja preparación, la espera de que lo siguiente saliera mal. Luego la abrió. La leyó una vez y luego otra vez. «Es el registro final», dijo. Su voz no era del todo uniforme. «Del Tribunal de Millhaven, la tutela de los niños transferida formalmente». Levantó la vista. Se acabó. Todo. Se acabó. Jack no dijo nada. Ella miró el papel de nuevo, luego lo dejó sobre el tocador. No con cuidado, no con la colocación deliberada que usaba para las cosas que importaban, sino como se deja algo cuando se necesitan las manos libres. Se quedó de espaldas a él por un momento. Oyó la respiración que tomó. Él cruzó la habitación, se paró detrás de ella y le puso las manos en los hombros, y ella se giró hacia él con un movimiento completo y desprotegido de alguien que había dejado de prepararse. Finalmente, por primera vez en 8 meses. No lloró, simplemente se quedó allí con la cara contra su hombro y las manos agarrando su camisa, y respiró, y él la abrazó. «Se acabó», dijo él. «Se acabó», dijo ella. Se quedaron allí hasta que Tommy apareció en el umbral. Los miró a ambos con la evaluación de un niño de 3 años valorando una situación. Y dijo, «¿Esto es algo de abrazos o algo triste?». Lily se apartó, miró a Tommy con los ojos húmedos y el rostro firme, y dijo, «Es algo bueno. Vale».
Tommy levantó su papel. Hice la A. Se ve mal. Déjame ver. Ella se acercó a él, tomó el papel y examinó la letra torcida con total atención. Eso no está mal, es un muy buen comienzo. Está torcida. Las primeras siempre están torcidas. Hazlo de nuevo. Tommy volvió a su papel con la concentración de alguien que había decidido dominar algo y tenía la intención de hacerlo a fondo. Lily miró a Jack una vez más desde el otro lado de la habitación. Él le devolvió la mirada. No había palabras para lo que contenía esa mirada, para lo que se había construido en 90 días a partir de una puerta de granero dejada abierta. La fiebre de una mujer. Un niño que arreglaba cosas. Una niña pequeña que se sentó junto a un extraño y decidió que era seguro. Un niño pequeño que hablaba con un caballo. Y un hombre que se había dicho a sí mismo durante 6 años que el silencio era suficiente. No había palabras lo suficientemente precisas, ni lo suficientemente grandes, ni lo suficientemente simples. Jack Miller los había encontrado en su granero en una noche de julio, con nada más que una linterna y un corazón cauteloso. Y los había dejado quedarse, y ellos habían deshecho el silencio por completo, y él no había perdido ni una sola cosa que pensó que perdería. Solo había encontrado lo que no sabía que le faltaba. Y Lily Crane, que había caminado 11 millas en el calor del verano, con una promesa que se negó a romper, la había cumplido. No solo por los hijos de Margaret Holloway, sino por ella misma. Y por el hombre que estaba en el umbral de una habitación que ya no parecía un almacén, en una casa que ya no parecía un lugar para esperar que pasaran los años. Algunas promesas, mantenidas contra todo pronóstico y todo obstáculo, tienen una forma de convertirse en el fundamento mismo de una vida. Esta lo hizo. Y en la granja de los Miller, a las afueras de Caller Ridge, en el largo y dorado final del verano de 1878, esa vida apenas estaba comenzando.